Bueno, buenos días a todos. En el día de hoy, ante todo, quisiera darle las gracias al comité organizador del evento Anestesia 2022 y al capítulo de Cienfuegos por habernos invitado a impartir esta charla. Nosotros esta charla la nombramos como relacionado con los retos que enfrentamos al atender a un paciente con enfermedad cardiovascular. Para nadie es un secreto que en nuestra población el porciento de pacientes portadores de enfermedades cardiovasculares va en aumento. Tenemos una población envejecida y las enfermedades cardiovasculares tienen una prevalencia en esta población. Nosotros, cuando vamos a enfrentar a un paciente con enfermedad cardiovascular, al hacer la evaluación preoperatoria, tenemos que trazarnos objetivos bien claros. El primer objetivo es estratificar a los pacientes en función de las posibles complicaciones perioperatorias de la cirugía que debe enfrentar y adoptar las eventuales medidas para reducir las complicaciones que, valga la redundancia, pueden estar presentes. El segundo objetivo sería identificar a los pacientes que tienen factores de riesgo cardiovascular o que son ya portadores de diversas cardiopatías y que se beneficiarán con su tratamiento en un largo plazo, independientemente de la conducta que se adopte para la cirugía en cuestión. De manera práctica, nosotros tratamos, cuando realizamos la consulta preoperatoria, identificar mediante determinadas preguntas en qué situación nos encontramos con respecto a nuestros pacientes y buscamos darle respuesta a las siguientes preguntas. ¿Existe una enfermedad cardíaca en mi paciente? Si la respuesta es sí, yo tengo que pensar y analizar y concluir cuán grave es esta enfermedad y además cuánto afectará la cirugía, enfrentar la cirugía, esta enfermedad. Por lo tanto, estas tres interrogantes van a conducir la evaluación preoperatoria de nuestros pacientes. Las enfermedades cardiovasculares más frecuentes en nuestra población quirúrgica, que es muy similar a la del primer mundo, son, en primer lugar, la hipertensión arterial, que se presenta con mayor prevalencia y que puede llegar en algunas poblaciones de nuestro país por encima del 40%, sobre todo en pacientes que tienen más de 50 años. La cardiopatía isquémica, debido a la congruencia de enfermedades asociadas como son hipertensión arterial, dislipidemia y otros factores de riesgo como son la insuficiencia renal crónica, el hábito de fumar, el consumo exagerado de alcohol, conducen o confluyen en una enfermedad que se llama cardiopatía isquémica, que es una enfermedad que tiene una mayor morbilidad y mortalidad en los pacientes que son sometidos a diferentes intervenciones quirúrgicas y por lo tanto tienen un acápite especial en este tiempo. La vasculopatía, nuestro país, a pesar de tener una situación de salud muy similar al primer mundo, viviendo en un país tropical donde las enfermedades respiratorias, sobre todo las de orofaringe, en la infancia conducen a la carditis reumática, por lo tanto las vasculopatías reumáticas son frecuentes en nuestra población quirúrgica. A su vez, tenemos una expectativa de vida alta, por lo tanto, las enfermedades valvulares degenerativas también son un problema de salud en nuestra población. Las arritmias y las alteraciones de la conducción no están exentas de tener una presencia en nuestra población quirúrgica. Y hay un grupo de pacientes que son portadores de marcapasos o desfibriladores implantables, en los cuales tenemos que tener particularidades a la hora de conducirlo en un acto anestésico quirúrgico. Y las miocardiopatías, que son enfermedades del músculo cardíaco, que tienen diversas causas, donde tenemos una prevalencia de miocardiopatías asociadas a la cardiopatía isquémica y miocardiopatías en las embarazadas, miocardiopatías secundarias al alcoholismo y a otras enfermedades como son las enfermedades oncológicas a las cuales se le
adyuvantes se utilizan en la quimioterapia. Por lo tanto, este es otro grupo de enfermedades que tenemos que tener en cuenta, y hay un grupo de pacientes con estos portadores de miocardiopatía, de enfermedades con insuficiencia cardíaca, que tenemos que evaluar y atender con particularidad en el proceso anestésico quirúrgico. Nosotros cuando siempre evaluamos a un paciente por protocolo, tratamos de estratificar el riesgo y por lo tanto nos basamos en algunas guías de estratificación de riesgo, como la guía del Task Force de la Asociación Americana del Corazón y la Asociación de Cardiólogos Americanos, en la cual dice que los pacientes que más alto riesgo tienen son los que tienen síndrome coronario inestable, como es el infarto del miocardio, como es la insuficiencia cardíaca descompensada, la angina inestable crónica, clase 3-4, los que son portadores de arritmias severas como bloqueos auriculoventriculares de alto grado, los pacientes que tienen presencia de arritmias supraventriculares con una respuesta ventricular alta que conducen a una disminución del gasto cardíaco, o los pacientes que tienen una enfermedad valvular severa. Estos son los pacientes que desde el punto de vista clínico tienen un más alto riesgo para enfrentar una cirugía. Desde el punto de vista de la cirugía como tal, es decir, el riesgo asociado a la intervención quirúrgica, estos mismos grupos dicen que la cirugía de emergencia, la cirugía de la aorta, ya sea aorta torácica e incluso aorta abdominal, la cirugía vascular de los miembros inferiores, los bypass, aortos bifemorales o popliteos, la cirugía prolongada asociada con pérdidas grandes de volumen sanguíneo o de líquidos, los procedimientos radicales de tórax o en el abdomen superior, incluyendo la cirugía cardiovascular, y los procedimientos intracraneales son los que tienen mayor riesgo según el tipo de intervención. Nosotros decimos que cuando asumimos un paciente con enfermedad cardiovascular, para tener una idea más exacta de qué nos estamos enfrentando, tenemos que hacer un grupo de estudios complementarios que muchas veces lo realiza el cardiólogo que atiende al paciente. Estos estudios pueden ser invasivos o no invasivos. Entre los no invasivos tenemos el electrocardiograma en ejercicio, que es la prueba de esfuerzo, prueba ergométrica, que puede ser una prueba evaluativa o diagnóstica. Puede ser una prueba de esfuerzo con una aplicación de un medicamento radioactivo como el talio. Puede ser un electrocardiograma ambulatorio de 24 horas para evaluar el tipo de arritmia que tiene el paciente y la incidencia de las mismas en 24 horas. Una ecocardiografía basal, una ecocardiografía de esfuerzo con estrés físico o farmacológico, un eco transesofágico, y entre las invasivas tenemos el cateterismo cardíaco y la ventriculografía. Con estos elementos complementarios, habitualmente llegamos a tener una idea bien exacta de cuál es la condición clínica que tiene el paciente cardiópata que va a enfrentar una cirugía cardíaca. Y como les dije, la interacción con un cardiólogo de asistencia nos permite llegar al mejor momento de la cirugía en estos pacientes. De las enfermedades cardiovasculares, la de mayor prevalencia, les dije que era la hipertensión arterial. Nosotros tenemos algunas consideraciones en cuanto a la hipertensión arterial. Siempre ha sido un problema para el gremio de los anestesiólogos definir qué paciente hipertenso está en condiciones de llegar a la cirugía y cuándo podemos diferir o no una cirugía en dependencia de la hipertensión arterial. Nosotros vamos a hablar de que el Colegio Americano de Cardiología y la American Heart Association considera que la hipertensión arterial mal controlada solo supone un incremento menor del riesgo cardiovascular perioperatorio. Pero, y ahí es donde cae la situación, la mayoría de los pacientes hipertensos no están excluidos de tener otras enfermedades asociadas que pueden tener un nivel de compensación o no. Y vamos a ver que si existe una patología asociada como la insuficiencia renal, la angina estable, el infarto miocárdico previo o la insuficiencia cardíaca compensada, el incremento del riesgo se hace intermedio. Pero si a su vez
estas enfermedades cardiovasculares son más profundas, están inestables, como insuficiencia cardíaca descompensada, las arritmias significativas o la valvulopatía grave, el incremento de riesgo es muy elevado. Entonces, vamos a evaluar que, por ejemplo, otro grupo de trabajo, como es el Colegio Británico de Anestesiólogos en Irlanda y la Sociedad Británica de Hipertensión, publicaron un consenso en que se establece que en ausencia de daño orgánico, la presión arterial menor de 180/110 no justifica la cancelación o el aplazamiento de una cirugía electiva con el fin de optimizar la presión. Pero con pacientes con una presión arterial sistólica más de 110 y diastólica más de 180 y diastólica más de 110, la decisión de realizar cirugías programadas debe ser valorada cuidadosamente y sobre todo evaluarlo de manera conjunta en un grupo multidisciplinario entre anestesiólogos, cirujanos y cardiólogos o internistas. Por lo tanto, la hipertensión arterial como una enfermedad asociada sola tiene una indicación poco probable de suspensión de la intervención quirúrgica en la mayoría de nuestros pacientes. Nosotros, si hay algo que es importante, vamos a ver a los pacientes que son hipertensos y algunas consideraciones en cuanto a tratamiento, si se suspenden o las indicaciones que tienen. Se plantea que es recomendable evitar las fluctuaciones marcadas de la presión durante el perioperatorio. Y nosotros siempre somos muy estrictos en decir que los valles y montañas en anestesia son malos. No se puede tratar la hipotensión como un medicamento hipertensivo enérgico que conlleve a un aumento rápido, elevado, súbito de la presión arterial. Como mismo, en el paciente que está hipertenso no se recomienda la utilización de un antihipertensivo que descienda bruscamente las cifras de presión, porque el organismo no logra acomodar el paciente los niveles de perfusión a los distintos órganos y puede haber una alteración a nivel cerebral, a nivel cardiovascular, a nivel renal e incluso del intestino. Se plantea que los pacientes con hipertensión arterial y tratamiento crónico con metabloqueadores que van a someterse a una cirugía mayor deben mantenerse los metabloqueadores. En los pacientes con hipertensión arterial que van a ser sometidos a cirugía, es razonable mantener cualquier tratamiento antihipertensivo hasta la cirugía, excluyendo aquellos que tienen un tratamiento crónico con medicamentos ARA-2 o IECA. En algunos lugares y algunas guías recomiendan que los IECA se suspendan 24 horas y los ARA-2 igual, 24 horas antes de la cirugía. Que no es necesario, como habíamos dicho, aplazar una cirugía no cardíaca en pacientes con hipertensión arterial siempre y cuando las presiones diastólicas no sean mayores de 110 y la sistólica más de 180. Y es potencialmente dañino la suspensión de medicamentos como la clonidina y los betabloqueadores en los pacientes que se van a someter a cirugía. Y algo nuevo que está en el tapete y que, a diferencia de guías anteriores que eran recomendadas, se dice que los betabloqueadores no deben ser iniciados en el día de la intervención en pacientes que no tenían tratamiento previo. No hay ninguna ganancia con esta conducta terapéutica. Estas son algunas recomendaciones o viñetas en el manejo del paciente hipertenso en cirugía que debemos tener en cuenta. En cuanto a la insuficiencia cardíaca o miocardiopatías dilatadas, que muchas veces son terminologías que se usan indefinidamente, nosotros vamos a decir que es muy importante cuando uno enfrenta a un paciente portador de una miocardiopatía dilatada o insuficiencia cardíaca, primero valorar el estado funcional del sistema cardiovascular. En la evaluación clínica, ver cómo este paciente, la clase funcional que tiene de este paciente, evaluar los síntomas que presenta, la severidad y la progresión de los mismos, así como la actividad necesaria para provocar estos síntomas. Otro elemento es el examen físico riguroso y las pruebas complementarias, que ya habíamos visto cuáles eran, sobre todo el ecocardiograma, el cateterismo cardíaco, las pruebas de perfusión miocárdica. Esto ayuda a estimar el grado de afectación del corazón en un paciente portador de una insuficiencia cardíaca. Pero el examen clínico, el interrogatorio, la anamnesis, es primordial en estos pacientes. Nosotros recomendamos a los anestesiólogos, y siempre lo decimos,
que es importante que en estos momentos, por la incidencia de enfermedades cardiovasculares que existen en el mundo y en nuestro país en específico, los anestesiólogos tienen que tener una preparación clínica desde el punto de vista cardiovascular profunda para abordar este tipo de pacientes. Hay que evaluar al paciente tanto en el preoperatorio como en el tramo operatorio como en el postoperatorio para identificar los signos de alarma de una insuficiencia cardíaca. Tenemos que conocer que los pacientes portadores de insuficiencia cardíaca son pacientes tratados con un grupo diferente de medicamentos, es una polifarmacia y hay que evaluar la relación de estos medicamentos con la anestesia y los criterios de suspensión de algunos. Sobre todo, vamos a ver más adelante la conducta con los anticoagulantes orales, con los antiagregantes, con los betabloqueadores, con los diuréticos. Los diuréticos específicamente en los pacientes con insuficiencia cardíaca no se deben suspender. Y si el paciente tiene una insuficiencia cardíaca descompensada, se plantea la necesidad de mantener el diurético hasta el día antes de la cirugía y pasar la vía endovenosa en el trayecto de las pacientes por cirugía y el postoperatorio. Los betabloqueadores, los digitálicos y los otros medicamentos los vamos a ir viendo en la charla según vayan cayendo en todas partes. Es muy importante, una vez que se evalúa a estos pacientes con insuficiencia cardíaca, decidir la estrategia anestésica. ¿Vamos a hacer una anestesia general o pudiéramos hacer una anestesia neuroaxial si no tienen contraindicaciones? Nosotros siempre somos del criterio de que la anestesia general es mucho más segura para manejar a un paciente con insuficiencia cardíaca. La anestesia neuroaxial, el hecho de tener un paciente anticoagulado o antiagregado y un paciente que maneja muy mal los cambios de presión y los cambios de volumen sanguíneo, no es recomendable en estos pacientes. Pero bueno, no está excluido, sobre todo algunos bloqueos, algunos pacientes de muy alto riesgo o con otras indicaciones específicas. Es importante una monitorización perioperatoria estricta de estos pacientes desde que llegan al quirófano al preoperatorio hasta que salgan para la unidad de cuidados postoperatorio o la unidad de cuidados intensivos. Y muchos de estos pacientes, de acuerdo a la severidad de la insuficiencia cardíaca, requieren cuidados intensivos postoperatorios, porque la mayoría de las complicaciones no suceden en la cirugía, suceden en los mecanismos de adaptación después de la cirugía. Otro grupo de enfermedades cardiovasculares que son frecuentes en nuestra población y que tienen gran repercusión en el manejo anestesiológico son las enfermedades vasculares. Nosotros vamos a circunscribirnos a dos entidades que por su importancia son las de más difícil manejo. Entre ellas está la estenosis aórtica severa, que no es más que una obstrucción al tracto de salida del ventrículo izquierdo, que produce una hipertrofia ventricular en su primera fase severa, un engrosamiento de la masa miocárdica, y que esto complica la actuación anestesiológica, ya que este es un paciente en el cual tanto el aporte de oxígeno como la demanda está aumentada y el aporte está disminuido. Entre los elementos que aumentan la demanda de oxígeno tenemos el aumento o el incremento mayúsculo que tiene la masa miocárdica, la hipertrofia ventricular concéntrica, el aumento de presiones de trabajo del ventrículo izquierdo. Tenemos también el aumento de la presión de la fase eyectiva del ventrículo izquierdo. Entre los factores que disminuyen el aporte de oxígeno tenemos el aumento de la presión del fin de la diástole del ventrículo izquierdo, por menor confianza ventricular izquierda secundaria a la hipertrófica, que hace que la cavidad ventricular izquierda sea minúscula. Una menor presión diastólica aórtica, ya que al haber una obstrucción al tracto de salida, las presiones en la raíz de la aorta están disminuidas y por lo tanto la perfusión coronaria se ve involucrada. Una menor perfusión coronaria en diástole por el aumento de la fase eyectiva del ventrículo derecho. Tenemos también la compresión subendocárdica, algo fundamental en los vasos coronarios por la hipertrofia del ventrículo izquierdo. Es decir, en el momento de la diástole, que es cuando debe haber perfusión, este aumento grande de la presión hace que el área subendocárdica se vea afectada y la perfusión a través de él sea menor. Y la ausencia de irrigación coronaria en sístole por el gran aumento de la presión del ventrículo izquierdo. Estos elementos fisiopatológicos desencadenan un cuadro clínico que se caracteriza en su momento más severo con la aparición de síncope o dolor laginoso, que son elementos de bajo gasto cardíaco y de mala perfusión neurálgica. Los objetivos de la estrategia anestesiológica bien circunscritos son
mantener el ritmo sinusal, recordando que este aporta hasta un 40% del lleno ventricular. La frecuencia cardíaca debemos mantenerla entre 70 y 90 latidos por minuto, siempre insistiendo en disminuir todos los elementos que aumenten la frecuencia cardíaca. Evitar la taquicardia en estos pacientes es primordial, así como mantener una precarga normal alta durante la cirugía. Hay que lograr la normovolemia, evitar la deshidratación, la vasoplegia y mantener la poscarga para garantizar la perfusión coronaria. Por todos estos elementos, nosotros siempre decimos que en este tipo de entidad específicamente está contraindicada la anestesia regional por los grandes cambios hemodinámicos que produce la vasodilatación y el compromiso que produce de estos pacientes. También tenemos un grupo de pacientes que son portadores de estenosis mitral severa y aquí tiene otras particularidades. En la estenosis mitral severa hay dos elementos que hay que tener en cuenta que son los que marcan las pautas del manejo anestesiológico. Uno es la presencia de fibrilación auricular y el otro es la hipertensión pulmonar. Nosotros vamos a decir que los objetivos hemodinámicos circunscritos del manejo del paciente con estenosis mitral severa serían prevenir la taquicardia y corregirla inmediatamente cuando se presenta. Garantizar, si el paciente tiene una fibrilación auricular, que la respuesta ventricular sea dentro de los 80 y los 90 latidos por minuto, que no sobrepase los 100 latidos por minuto. Mantener normal o levemente aumentada la precarga ventricular. Evitar los factores que agraven la hipertensión pulmonar. Y ahí vamos a detenernos, como son los mecanismos desencadenantes o que agravan la hipertensión pulmonar, como es la hipovolemia, la hipercapnia, la acidosis. Vamos a ver que la hipoxia, la sobredistensión alveolar, el colapso pulmonar, los vasoconstrictores pulmonares, los vasodilatadores sistémicos, la anestesia superficial, la analgesia inadecuada, son elementos, todos ellos, que producen un aumento de la resistencia vascular pulmonar y por lo tanto agravamiento de la hipertensión pulmonar. Nosotros realmente decimos casi siempre que las estenosis mitrales y las estenosis aórticas son entidades que hay que evaluarlas con detenimientos antes de decidir una cirugía. Si es una cirugía imperiosa que puede comprometer la vida, como una cirugía oncológica, una cirugía vascular mayor, neuroquirúrgica, y tiene un paciente con una estenosis mitral severa o estenosis aórtica severa, sugerimos incluso la posibilidad de mejorar las condiciones clínicas de estos pacientes, llevándolo a un salón de hemodinámica y realizando una vasculoplastia percutánea, con aumento de los diámetros de ambas válvulas y mejoría de las condiciones clínicas y la clase funcional. Y si lo permitiera, hacer una sustitución vascular por una prótesis mecánica o biológica para llegar al paciente en muchas mejores condiciones a la cirugía programada. Nosotros vamos a decir que cuando nosotros evaluamos un paciente con enfermedad cardiovascular, tenemos un alto número de pacientes que requieren anticoagulación en el manejo farmacológico diario. Cada día son más. Nuestra población quirúrgica cada día enfrenta más la necesidad o toma más anticoagulantes o antiagregantes, pero específicamente vamos a hablar de los anticoagulantes, que los vamos a ver que se utilizan mucho en los pacientes portadores de fibrilación auricular, en los pacientes portadores de patologías valvulares, que son pacientes que pueden tener embolismo sistémico previo o hipertrofia de la aurícula izquierda, donde se puede formar un trombo y luego hacer embolismos a distancia. En el prolapso de la válvula mitral con antecedentes de accidentes transitorios de isquemia, a pesar de tener tratamiento con aspirina o que haya tenido embolismo sistémico documentado. La valvulopatía aórtica, sobre todo avanzada, con embolismo sistémico previo, las bioprótesis valvulares con embolismo sistémico previo, que tienen trombos en la aurícula izquierda o que tienen diámetros auriculares izquierdos mayores de 55 milímetros. También los pacientes que son portadores de prótesis valvulares mecánicas, después que se le implantan estas prótesis de por vida, tienen que usar anticoagulantes orales. Los pacientes con cardiopatía isquémica, que tienen infartos extensos, con difusión de severa del ventrículo izquierdo, con fracciones de eyecciones por debajo de 35, insuficiencia cardíaca, historias de embolismo sistémico
o embolismo pulmonar, o que tienen presencia de trombos intracardíacos, también están anticoagulados. Y en los pacientes que son portadores de trombosis venosa profunda, en la prevención del tromboembolismo pulmonar se utilizan anticoagulantes. Por lo tanto, tenemos que saber cuáles son las estrategias para manejar estos pacientes una vez que llegan o son anunciados para una cirugía. Nosotros proponemos nuestro protocolo del Instituto de Cardiología en cuanto al tratamiento puente de los anticoagulantes orales con heparinas no fraccionadas o heparinas de bajo peso molecular en los pacientes que tienen alto riesgo de complicaciones cardiovasculares o cardioembólicas. Primero, suspender el tratamiento anticoagulante 5 días antes del procedimiento programado. Segundo, si utiliza warfarina, al segundo día comenzar con una heparina no fraccionada cada 4 o 6 horas, o si es heparina de bajo peso molecular, utilizarla 2 veces al día. Si lo que utiliza es acenocumarol, entonces se empieza un día después de haber suspendido el anticoagulante. Hay que administrar la última dosis de heparina fraccionada al menos 12 horas antes del procedimiento, y si usa una heparina no fraccionada 4 horas antes de la cirugía. Hay que restaurar la administración de las heparinas, y ya sea de bajo peso molecular o no fraccionada, a las dosis previas del procedimiento entre 12 y 24 horas después del mismo, en dependencia del sangrado después de la cirugía. Hay que reinstaurar la administración de los anticoagulantes orales 2 días después de la cirugía, manteniendo la heparina hasta que se alcance el INR necesario en dependencia de la enfermedad cardiovascular preexistente. Nosotros siempre decimos que es muy importante, primero, suspender la anticoagulante, pero segundo, hay que restaurar en todo paciente que tenga criterio de anticoagulación, restaurar la anticoagulación lo antes posible para evitar las complicaciones que se deben en el postoperatorio a la disminución del flujo vascular, al éxtasis de la sangre, al aumento de la viscosidad, que todo esto favorece la aparición de trombos. Por lo tanto, en estos pacientes hay que ser muy precisos a la hora de interrumpir la anticoagulación, puentearlo con heparina y luego retomar la anticoagulación con heparina y después con anticoagulantes orales en el momento preciso. Otro grupo de pacientes que nosotros asumimos en cirugía son los pacientes portadores de arritmia. Y vamos a hacer brevemente, no vamos a insistir mucho en ello. Primero, tener el diagnóstico previo, la evaluación por el especialista de la arritmia y el tratamiento específico que tiene, y ver ese tratamiento si interfiere o no con la cirugía o con el manejo anestesiológico. Evitar las condiciones que propicien el desencadenamiento o el agravamiento de las arritmias. Tener un electrocardiograma basal. Mantener una monitorización perioperatoria del electrocardiograma, osimetría, presión invasiva, hasta el alta de la unidad de cuidados postoperatorios. Y de ser necesario, mandar a estos pacientes de arritmias a la unidad de cuidado intensivo si son portadores de arritmias potencialmente graves. Y tener en el quirófano los medicamentos antiarrítmicos más comunes para el tratamiento de la baradiarritmia y las taquiarritmias, incluyendo marcapasos transvenosos transcutáneos y los cardiodefibriladores. Esto, en síntesis, es las consideraciones más importantes en los pacientes que son portadores de arritmia. En los pacientes portadores de DAI o desfibriladores implantables o marcapasos, hay que tener algunas particularidades. Primero, ver la técnica anestésica. Si la anestesia es anestesia general, hay que evitar las fasciculaciones y los escalofríos. Si la anestesia es loco regional, evitar la sobredosificación de anestésicos locales que potencialmente pueden interactuar con los antiarrítmicos o con las arritmias específicamente. El manejo de las fuentes de la interferencia electromagnética, como son el bisturí eléctrico, si hay litotricia, si se hace ablación por radiofrecuencia, si hay terapia antielectroconvulsiva, la necesidad de los marcapasos externos y desfibriladores en la cardioversión externa, si el paciente en el procedimiento hace falta hacerlo, siempre tener en cuenta la colocación del dispositivo y hacer siempre la colocación de las palas del dispositivo ante lo posterior. Y en una cirugía urgente siempre debe haber disponibilidad de marcapasos, desfibriladores externos, minimizar las fuentes de interferencia electromagnética, sobre todo el bisturí y la electrocirugía. Y si hay el paciente tiene un desfibrilador con la función de DAI y antitaquicardia, hay que ponerlo fijo, inhibir esta función con un imán.
Nosotros, hay otro grupo de pacientes que son muy importantes, que es el cardiópata isquémico. No vamos a hablar en esta charla del manejo del cardiópata isquémico porque es algo muy conocido. Queremos puntualizar un detalle. Con la introducción de la cardiología intervencionista, cada día son más los pacientes cardiópatas isquémicos que son portadores de stent coronario. Y nosotros vamos a hablar de algunas particularidades de cómo se debe manejar la antiagregación en estos pacientes con vistas a la cirugía. Los antiagregantes más usados son la aspirina, que se utiliza en dosis entre 75 y 325 miligramos diarios, porque dosis mayores no son efectivas. Es un inhibidor reversible de la tromboxano sintetasa, es un antiinflamatorio, aumenta la actividad fibrinolítica, disminuye la síntesis de protrombina y mejora la función endotelial. El otro medicamento más utilizado en Cuba es el clopidogrel, que es un inhibidor reversible y reversible, actúa en los receptores de adenosina, P2Y1 y P2Y12, y es un medicamento que tiene una presentación de 65 miligramos en dosis única. Nosotros, estos dos medicamentos, es muy importante saber cómo se van a manejar en el momento de la cirugía. Nosotros vamos a tener en cirugía electiva de urgencia o una cirugía de semi-urgencia la presencia de un paciente portador de un stent. Ahí tenemos que ver primero qué tiempo hace que se le colocó el stent. Si el stent se le colocó, y vamos a hablar de los stent liberadores de fármacos, que son los más habituales en el mundo en estos momentos. Si se le colocó antes de un año, no se debe llevar a cabo una cirugía electiva. Hay que esperar que se haya transcurrido más de un año para realizar una cirugía electiva. Si el stent tiene más de un año, debemos evaluar entonces si hay un riesgo de hemorragia bajo, alto o intermedio. Y en dependencia de esto, siempre vamos a valorar primero, antes de la cirugía, suspender el clopidogrel y mantener la aspirina hasta el momento de la cirugía. Estos son los elementos más importantes de la evaluación del paciente como antiagregante y portador de un stent. Es muy importante proteger, porque lo que le va la vida al paciente es en la posibilidad de una trombosis del stent. Ahí le va la vida. El riesgo de sangrado, sobre todo en cirugías que no son cerradas, como las intracraneales o la oftálmica, es menor de las complicaciones por sangrado por el uso de antiagregantes. El riesgo es menor que el riesgo de la trombosis del stent. Por lo tanto, sugerimos que solamente en la cirugía intracraneal, cirugía oftálmica, se debe suspender definitivamente los antiagregantes antes de realizar la cirugía, por el riesgo que tienen en estos pacientes un sangrado postoperatorio o intraoperatorio. Esto es muy importante porque cada día vamos a encontrar más pacientes con portadores de stent, pacientes cardiópatas con anterioridad, que se le ha colocado el stent en el curso de un infarto o que sencillamente se le colocó el stent en el curso de un síndrome coronario agudo. Hay otro grupo de medicamentos que en estos momentos en el mundo está recibiendo una vigilancia y tienen gran importancia en el manejo perioperatorio, que son las estatinas. Vamos a ver que las estatinas tienen elementos que son muy favorables a la cirugía en el paciente con enfermedad cardiovascular, porque son capaces de estabilizar la placa ateromatosa, mejoran la función endotelial, son antitrombóticos, son antiinflamatorios, son antioxidantes, producen inmunomodulación, son citoprotectores y favorecen la formación de nuevos vasos. Estos elementos de las estatinas lo hacen que sea importante instaurarlo en todo paciente cardiópata isquémico y incluso en aquellos pacientes en los cuales no usan estatina, en el periodo perioperatorio se indica comenzar a tomarlo y mantenerlo en el postoperatorio por un tiempo. Vamos a ver que la suspensión de las estatinas en los pacientes que la toman previamente se ve una incidencia en el postoperatorio del aumento de la liberación de las troponinas y un aumento de la incidencia de infarto miocárdico y muerte cardiovascular en los pacientes que suspenden las estatinas y van a cirugía. Por lo tanto, nuestra recomendación es que las estatinas deben formar parte del arsenal terapéutico del manejo de los pacientes con enfermedad cardiovascular. Ahora vamos a hablar de una cápita de algo que
vamos a retomar algo que comenzó a finales de la década del 60 del siglo pasado. Sodi Pallares habló del concepto de apoyo metabólico en pacientes que tenían un infarto miocárdico, con una infusión de glucosa, insulina y potasio, a la que llamó solución polarizante. El principal efecto beneficioso de la solución polarizante es tal vez el metabólico, debido a que la acción de la insulina promueve la entrada de glucosa, participa en la regulación de la captura y supresión de los ácidos grasos libres y promueve la síntesis de proteínas y aumenta a mejorar la tonicidad vascular. Los posibles mecanismos de acción de la solución polarizante incluyen efectos metabólicos, efectos hemodinámicos directos, aumento en el flujo coronario y efectos mediados por catecolamina. Pero es importante saber que ese tratamiento en sí solo tiene efecto protector y que por ende no puede restablecer un riesgo coronario que está interrumpido, por lo que debe combinarse en algunos casos con procedimientos de revascularización, ya sea percutáneo o quirúrgico. Nosotros, en el Instituto de Cardiología y Cirugía Cardiovascular, hace más de 5 años, nos dimos a la tarea de introducir la utilización de la solución polarizante profilácticamente en cirugía cardiovascular. Y ahí demostramos que había una disminución de la necesidad de dosis de apoyo inotrópico, una incidencia menor de arritmias cardíacas, una mayor estabilización del medio interno, sobre todo lo relacionado con el potasio y la glicemia, una disminución de los requerimientos de hipoglicemiantes endovenosos. Y por lo tanto, estamos proponiendo a la comunidad anestesiológica la idea de comenzar a utilizar la solución polarizante profilácticamente en los pacientes que tienen alto riesgo cardiovascular en cirugía no cardíaca, sobre todo cuando esta cirugía no cardíaca es de grave envergadura. Esta es una propuesta que hacemos en base a los beneficios que hemos visto que se han obtenido en nuestro estudio y en nuestro quehacer durante más de 5 años. Nosotros siempre, cuando hablamos de cirugía cardiovascular en el paciente cardiópata, creo que no podemos dejar de hablar de las recomendaciones de la monitorización en estos pacientes. Nosotros creemos que en estos pacientes no puede faltar la oxigenografía, debe haber un análisis de segmento ST, del electrocardiograma continuo. Se debe, todos los pacientes de alto riesgo, en cirugía de alto riesgo o no, deben monitorizarse la tensión arterial de manera invasiva, lo que nos va a permitir además a realizar complementarios periódicos para evaluar el medio interno. Debemos tener los valores de presión venosa central. En algunos pacientes con hipertensión pulmonar o que requieran medición de gasto cardíaco por mala función previa, tienen indicación de colocación de un catéter en la arteria pulmonar, aunque en estos momentos las mediciones de gasto se pueden hacer por otros medios menos invasivos, pero bueno, todavía es útil el catéter de Swan para ello. Se debe medir la diuresis como presión del bajo gasto cardíaco, 2 temperaturas, se debe hacer ecocardiografía transesofágica, esto es muy importante, transoperatoria en todos los pacientes de alto riesgo. Esto es una utopía, en estos momentos es un sueño en nuestra comunidad, pero es algo que debemos aspirar y debemos preparar a nuestros anestesiólogos incluso a realizar este procedimiento. Debemos medir gasto cardíaco por sistemas no invasivos como el ECO. Nosotros nos ha dado muy buenos resultados al uso del ECO y debemos monitorizar la hemogasometría y el hemograma en estos pacientes en todo el tramo operatorio y en postoperatorio inmediato. La ecografía transesofágica nos permite evaluar la función ventricular, la evaluación del volumen telediastólico efectivo en el momento del ventrículo izquierdo, el diagnóstico de nuevas anormalidades en la motilidad regional del ventrículo izquierdo o ventrículo derecho, que habla de isquemia en ese momento o profundización de la isquemia, identificación de un foramen oval permeable o en ese momento la aparición de una alteración valvular y excluye la presencia de trombos intracapitales. Esta imagen que vemos aquí es la imagen de un monitor que utilizamos a diario y aquí en la esquina vemos el eco con los valores del gasto cardíaco, índice cardíaco, del volumen sistólico y de la resistencia, que nos habla dinámicamente del momento que estamos viviendo en este paciente en cuanto a su estabilidad hemodinámica, a su condición clínica durante la cirugía. Consideramos que no se puede excluir estos sistemas de monitorización en la mayoría de nuestros pacientes quirúrgicos.
En cuanto a los cuidados postoperatorios, que es otro cápite de la atención del paciente cardiópata, primero recomendamos mantener la monitorización hasta el postoperatorio, prevenir y tratar el dolor enérgicamente, y digo prevenir desde el preoperatorio el dolor, la corrección de la acidosis metabólica y otras alteraciones del equilibrio ácido básico, evitar y tratar la hipotermia y los temblores, mantener una adecuada oxigenación. Vamos a hablar de restaurar el tratamiento previo por vía oral en cuanto lo permita y tratar la anemia y el sangramiento excesivo. Estas son las premisas del manejo postoperatorio de estos pacientes, que insisto que muchas veces desconocemos que la atención postoperatoria a veces es más difícil. Muchas veces simplificamos una vez que salimos de la cirugía, pero las mayores complicaciones, el mayor número de complicaciones del paciente con enfermedad cardiovascular ocurren en el postoperatorio inmediato, más que en el transoperatorio. Y ahora vamos a decir que la BD del manejo del paciente cardiópata en estos momentos es el paciente con daño cardíaco posterior a la invasión o el contagio con el SARS-CoV-2. Vamos a ver que hay mecanismos patogénicos que están bien identificados, como son la afectación de la demanda miocárdica de oxígeno que se produce en el paciente enfermo de COVID, la disfunción del ventrículo derecho, la disfunción endotelial y la procoagulación que produce un aumento de la citoquina, que a su vez esto se ve después un tromboembolismo pulmonar o embolismo sistémico y una injuria miocárdica debido directamente a la lesión del virus y indirectamente por las células miocárdicas afectadas, por las cascadas enzimáticas producidas por la afectación viral. Esto se presenta clínicamente de diferentes maneras. Se ve como una injuria cardíaca directa, podemos verlo como un síndrome coronario agudo, podemos ver la aparición de arritmia, podemos ver la aparición de un cor pulmonar agudo, tromboembolismo pulmonar, podemos ver miocarditis y falla de la perfusión miocárdica. Si todos estos elementos que estamos hablando están asociados a la enfermedad por SARS-CoV-2, que se denomina COVID-19, y que en estos momentos estamos enfrentando en medio de una pandemia. Por lo tanto, el número de pacientes que estuvieron infectados con este virus y que tuvieron evoluciones clínicas a veces estables, después, al paso del tiempo, aparecen complicaciones cardiovasculares que realmente tenemos que enfrentar en nuestra población quirúrgica, y no estamos muy bien claras todavía de todos los elementos a los cuales podemos llegar producto de las afectaciones por el virus de SARS-CoV-2. No queríamos terminar nuestra presentación sin hacer un pequeño homenaje a un destacadísimo profesor, anestesiólogo, que muchos años trabajó con los pacientes cardiópatas, el profesor Blas Hernández, quien fue el secretario de la Sociedad Cubana de Anestesiología por muchos años, fue presidente del comité organizador de un congreso de anestesiología del año 2000, que representó a la sociedad en múltiples eventos, que cumplió misión internacionalista y que recientemente, hace unos días, el día 24 del mes pasado, dejó de estar entre nosotros. Y queríamos hacer un pequeño homenaje con esta presentación a este destacado profesor. Muchas gracias.